Oscuridad profunda. Conducir un camión de noche es algo que siempre he disfrutado. Las carreteras vacías, el sonido constante del motor y la sensación de estar solo en el mundo. Pero una noche, hace unos años, algo sucedió que cambió mi perspectiva para siempre. Algo que nunca había experimentado y que aún me cuesta explicar. Esa noche, el cielo estaba despejado y la luna llena brillaba, iluminando la carretera desierta frente a mí. Era un tramo que había recorrido docenas de veces, pero algo en el aire se sentía diferente. No podía decir qué era exactamente, pero había una inquietud, una sensación de que algo no estaba bien. El silencio era más denso de lo normal, y aunque las luces del tablero brillaban como siempre, sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. No sabía entonces que esa noche iba a toparme con algo que solo había oído en rumores. Una carretera que no debería existir. El viaje iba bien, y no le di mucha importancia a la sensación extraña que me acompañaba. El motor rugía suavemente y el paisaje desértico se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Tenía la costumbre de revisar el GPS de vez en cuando, aunque conocía de memoria la ruta. Pero aquella noche, al echarle un vistazo rápido, noté algo raro. El GPS indicaba una ruta diferente. Era un desvío que nunca antes había visto. Mi primer instinto fue ignorarlo, seguir el camino que conocía, pero algo me empujó a tomar la nueva ruta. Quizás era la curiosidad, o tal vez simplemente estaba cansado y buscaba una manera de acortar el viaje. Sea como sea, decidí seguir las indicaciones. La nueva carretera era más estrecha, oscura y parecía poco transitada. Las luces de mi camión apenas alcanzaban a iluminar los bordes del camino. No había señales, ni postes, ni rastro de vida alrededor. Solo el asfalto extendiéndose frente a mí y una sensación creciente de aislamiento. A medida que avanzaba, el silencio se volvía más pesado y una idea inquietante empezó a rondar mi mente. Esta carretera no estaba aquí antes. Mientras seguía por esa carretera desconocida, comencé a notar que algo no estaba bien. A los lados del camino, las sombras parecían moverse, como si los árboles se estiraran hacia el camión. El aire era denso, pesado, y la oscuridad parecía absorber la luz de los faros, como si la noche se cerrara sobre mí. Después de un tiempo, vi algo a lo lejos, una casa. Era una vieja estructura de madera, con las ventanas rotas y la pintura descascarada. Estaba al borde de la carretera, como un fantasma de tiempos pasados. Pasé frente a ella sin darle mucha importancia, pero unos minutos después la vi de nuevo. La misma casa, mismas ventanas rotas, misma puerta torcida. Sentí un nudo en el estómago. No podía estar pasando por el mismo lugar. No después de tanto avanzar. Traté de no pensar en ello y seguí conduciendo, pero de nuevo la casa apareció. Ahora estaba seguro. Algo andaba mal. La carretera me estaba atrapando, y no importaba cuánto avanzara, siempre regresaba al mismo punto. Comencé a sentir que no estaba solo en esa carretera. Algo o alguien me observaba. El pánico comenzó a invadirme. Cada vez que pasaba por esa casa, algo en mi interior gritaba que debía salir de ahí. Aceleré el camión, esperando que, de alguna manera, eso rompiera el extraño ciclo en el que me encontraba. Pero no importaba lo rápido que iba, la carretera seguía, infinita, y la casa volvía a aparecer frente a mí. Fue entonces cuando vi algo en el retrovisor. Al principio, pensé que era un reflejo, o tal vez mi mente jugándome una mala pasada. Pero no. Había una figura, una sombra oscura, difusa, que se movía detrás del camión, siguiendo cada uno de mis movimientos. Mi respiración se aceleró y sentí como el frío corría por mis venas. El ruido del motor empezó a mezclarse con un murmullo, como si alguien estuviera susurrando justo detrás de mí. Ajusté el volumen del radio para silenciarlo, pero las voces seguían, ahora más claras, aunque no entendía las palabras. Miré el retrovisor de nuevo.
La figura estaba más cerca. No era un humano, no podía ser. Era algo más, algo que no pertenecía a este mundo. Sabía que si no hacía algo pronto, no saldría de esa carretera con vida. Desesperado, apagué el GPS. No me llevaba a ningún lado, solo me mantenía atrapado en ese ciclo interminable. Por un momento, pensé en detener el camión, pero una sensación profunda me advirtió que no debía hacerlo. Algo me decía que si me detenía, esa cosa me alcanzaría. En cambio, cerré los ojos por un segundo, respiré hondo y comencé a rezar. No era un hombre particularmente religioso, pero en ese momento no tenía otra opción. Pedí ayuda, pedí que me guiaran de regreso a la realidad, a cualquier lugar excepto esa maldita carretera. Cuando volví a abrir los ojos, el ambiente había cambiado. Las sombras ya no se movían de la misma manera, y la sensación de persecución comenzó a desvanecerse. El camino frente a mí parecía normal, familiar, como si finalmente estuviera saliendo de la trampa en la que me había metido. Después de lo que parecieron horas, finalmente vi las luces de una carretera principal. El peso que había sentido durante todo el trayecto se desvaneció, y por primera vez en mucho tiempo respiré aliviado. Pero aunque ya estaba de vuelta en la realidad, el recuerdo de esa carretera sigue persiguiéndome. No sé qué fue lo que encontré aquella noche, ni cómo escapé de ello. Pero una cosa es segura: esa carretera todavía está ahí, esperando a que otro conductor desprevenido tome la ruta equivocada. Si alguna vez ves una carretera que no debería estar ahí, sigue tu instinto. No entres. Conducir un taxi por las noches era una rutina tranquila. Las calles estaban vacías, la mayoría de la gente dormía, y las pocas personas que pedían un viaje eran generalmente clientes silenciosos, absortos en sus propios pensamientos. Me gustaba esa calma, el ronroneo del motor, la ciudad iluminada apenas por las luces de las farolas, y la sensación de tener la carretera solo para mí. Esa noche no parecía diferente. Llevaba varias horas conduciendo sin mucho que destacar, hasta que recibí una llamada para recoger a una pasajera en las afueras de la ciudad. No era común que alguien estuviera por ahí tan tarde, especialmente en una zona tan desolada. Revisé la dirección 2 veces. Era un lugar sombrío, cerca de un viejo camino que casi nadie usaba. Sin pensar mucho, me dirigí al lugar. No sabía que esa sería la última noche que sentiría esa paz en el trabajo. Llegué al punto de encuentro, un tramo oscuro de carretera rodeado de árboles altos y sombras que parecían estirarse hacia el taxi. La luz de las farolas era casi inexistente y por un momento pensé que no había nadie. Pero al acercarme la vi, una mujer de pie al borde de la carretera, inmóvil, con la mirada perdida en la oscuridad. Estaba vestida de forma peculiar, con un abrigo largo y gastado, como si hubiera salido de otra época. Su cabello era oscuro y lacio, y su rostro, pálido como el mármol, no mostraba ninguna emoción. Al entrar en el taxi no dijo nada, solo cerró la puerta suavemente y se acomodó en el asiento trasero. ¿A dónde la llevo?, pregunté, rompiendo el silencio. Con una voz baja y distante respondió: al final del camino, cerca del cementerio viejo. La frase me produjo un leve escalofrío, pero traté de ignorarlo. Mientras conducía, miraba de reojo por el espejo retrovisor. Sus ojos no se movían, seguían fijos en algún punto en la distancia, como si estuviera viendo algo que yo no podía percibir. El viaje, que normalmente habría sido tranquilo, ahora se sentía lleno de una inquietante expectativa. El silencio en el taxi era tan denso que casi podía escucharlo. Mientras avanzábamos por la carretera vacía, decidí intentar una conversación. ¿Es usted de por aquí?, pregunté, tratando de aliviar la tensión. Ella, sin apartar la vista de la ventana, respondió en un susurro: hace mucho que no vuelvo por estos caminos. Su voz, aunque suave, me causó un escalofrío. Pero fue lo que dijo después lo que realmente me inquietó. Muchos han muerto en esta carretera, murmuró.
con un tono distante. Accidentes, autos que se desvían, personas que desaparecen y nunca regresan. Intenté concentrarme en la carretera, pero no podía dejar de escucharla. La forma en que describía los accidentes, con tanto detalle, me dejó perplejo. Hablaba de un coche que había volcado en la curva donde nos acercábamos, mencionando nombres, fechas, cosas que solo alguien que hubiera estado allí podría saber. A medida que hablaba, el aire dentro del taxi se sentía más frío. Ajusté el aire acondicionado, pero no cambió nada. Empecé a sentirme incómodo, como si el mismo ambiente estuviera cambiando alrededor de nosotros. La carretera, que siempre había sido familiar para mí, comenzaba a sentirse extraña, como si estuviera conduciendo en un lugar diferente. El viaje continuaba en un silencio perturbador, solo interrumpido por las historias macabras que la mujer contaba. Finalmente, el GPS mostró que estábamos cerca del destino. Al girar en la última curva, mis faros iluminaron un portón de hierro oxidado. Detrás de él, un antiguo cementerio, con tumbas viejas y lápidas que parecían haber sido abandonadas hace siglos. Detuve el taxi, inseguro de si era el lugar correcto. El frío había empeorado y mi respiración se condensaba en el aire. Miré a través del espejo retrovisor con la intención de preguntarle si realmente quería bajarse ahí. Pero cuando mis ojos encontraron el asiento trasero, mi corazón dio un vuelco. El asiento estaba vacío. Giré la cabeza rápidamente, incapaz de creer lo que veía, o más bien, lo que no veía. La mujer ya no estaba allí. Las puertas seguían cerradas. No había ningún sonido, ninguna señal de que alguien hubiera salido del coche. Me quedé paralizado por unos segundos, tratando de encontrar una explicación lógica, pero ninguna tenía sentido. Salí del coche y el viento frío me golpeó el rostro. El portón del cementerio crujía con el viento y me di cuenta de que algo más que el silencio me envolvía. Con el corazón acelerado regresé al taxi y revisé las cámaras internas del coche. Había instalado una pequeña cámara para seguridad. Grababa cada viaje. Al rebobinar el video, lo vi con mis propios ojos. Desde el principio, el asiento trasero había estado vacío. No había rastro de la mujer, como si nunca hubiera estado allí. Mi mente daba vueltas, tratando de encontrar alguna explicación racional, pero solo una historia me venía a la cabeza. Había escuchado rumores sobre esa carretera, historias sobre una mujer que había muerto en un accidente hace décadas, exactamente en el lugar donde la recogí. Pasaron días antes de que pudiera volver a trabajar, pero incluso ahora, cada vez que paso por esa carretera, miro por el espejo retrovisor esperando no ver lo que vi esa noche. Hay pasajeros que nunca deberíamos recoger. Montar mi moto por la noche era una de las cosas que más disfrutaba. El rugido del motor, el viento frío en mi rostro y las carreteras desiertas me daban una sensación de libertad que no podía encontrar en ningún otro lugar. Esa noche no era diferente, o al menos eso creía al principio. El asfalto se extendía delante de mí como una cinta interminable, rodeada de árboles altos que parecían observarme en silencio. Había algo reconfortante en la soledad de la carretera, en saber que no había nadie más alrededor. Pero esa noche, algo se sentía fuera de lugar. No sabía qué era, pero desde el momento en que giré en esa curva, una sensación incómoda se instaló en mi pecho. Miré a mi alrededor. El silencio era absoluto, y el único sonido era el del motor de mi moto. Pero esa sensación, como si no estuviera solo, aceleré un poco, tratando de sacudirme esa sensación incómoda. La carretera seguía vacía. Solo mis faros iluminaban el asfalto negro que parecía perderse en la distancia. Pero entonces, algo llamó mi atención. A lo lejos, justo en el horizonte, vi una sombra. Al principio pensé que era una ilusión causada por el cansancio, pero a medida que avanzaba, la sombra seguía ahí. Fruncí el ceño, intentando enfocarme. No podía ser un coche ni otro vehículo. No había luces ni señales de vida.
Era solo una figura oscura, inmóvil en el medio de la carretera. Apreté los puños sobre el manillar y reduje la velocidad. Pero cuanto más me acercaba, más clara se volvía esa figura. Era alta, delgada, y se mantenía allí, como esperándome. El miedo comenzó a escalar por mi columna. Intenté no pensar en ello. Seguí avanzando, esperando que desapareciera al acercarme. Pero no desapareció. De hecho, parecía que se movía hacia mí, lentamente, a medida que me aproximaba. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y por un segundo pensé en girar y regresar por donde había venido. Algo no estaba bien con esa sombra. Finalmente, tomé una decisión. Aceleré, intentando pasar por esa sombra de una vez por todas. Pero justo cuando mi moto estaba a punto de cruzarla, sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. No pude evitarlo. Mi piel se erizó y el aire a mi alrededor se volvió helado. Pasé por el lugar donde la sombra estaba, y cuando miré por el retrovisor, ya no había nada. Desapareció, como si nunca hubiera estado ahí. Respiré profundo y seguí conduciendo, tratando de sacudirme el miedo que había comenzado a apoderarse de mí. Después de unos kilómetros, vi una pequeña parada al lado de la carretera, una vieja estación de servicio abandonada. Decidí detenerme allí para calmarme un poco y recuperar el control. Apagué la moto y me quedé allí, en silencio. El viento susurraba a mi alrededor, pero lo ignoré. Me incliné para revisar los neumáticos cuando sentí algo extraño. Al levantarme y mirar hacia la moto, mi corazón se detuvo por un segundo. Había algo o alguien sentado en la garupa, una figura difusa, apenas visible en la penumbra. Mi cuerpo se congeló, y antes de que pudiera decir algo, esa figura desapareció en el aire. Aterrorizado, me subí a la moto lo más rápido que pude y arrancé. El sonido del motor rompió el silencio, pero no logró acallar el miedo que me envolvía. Aceleré por la carretera oscura, el viento golpeando mi rostro, pero el frío no se iba. Era como si la sombra que había visto antes se hubiera quedado conmigo. Miré el retrovisor varias veces, esperando no ver nada, pero la sensación de que algo me seguía era innegable. La oscuridad parecía moverse conmigo, y por más que aceleraba, no lograba dejar atrás esa sensación de ser perseguido. Mis manos sudaban mientras agarraba el manillar con fuerza, y el aire se volvía más denso a cada kilómetro que avanzaba. Los sonidos a mi alrededor comenzaron a cambiar. Ya no era solo el motor de la moto y el viento, había algo más, algo que no podía identificar, como un murmullo lejano, pero lo suficientemente claro como para hacerme acelerar aún más. Mi corazón latía con fuerza, y la carretera se hacía interminable. No sabía que estaba intentando escapar, pero cuanto más rápido iba, más sentía que esa sombra estaba cada vez más cerca de mí, como si no pudiera escapar de lo que estaba detrás. Finalmente, vi algo a lo lejos. Era una encrucijada, el final de la carretera que había estado siguiendo por horas. Aceleré con todas mis fuerzas, esperando que al llegar allí, todo esto terminara. El frío en la cabina de la moto seguía siendo insoportable, y el miedo me empujaba a seguir adelante, sin mirar atrás. Cuando llegué a la encrucijada, frené bruscamente. La carretera simplemente terminaba. No había más camino, solo un vacío silencioso frente a mí. Miré por el retrovisor una última vez, esperando ver algo, pero no había nada. La sombra, las luces, todo había desaparecido. Respiré aliviado por un segundo, pero cuando bajé de la moto, algo cambió. Mi cuerpo se sentía diferente, como si algo en mí hubiera quedado atrapado en esa carretera. Miré mis manos temblorosas y supe, en lo más profundo, que ya nunca sería el mismo después de ese viaje. Siempre he disfrutado de conducir de noche, las carreteras vacías, la tranquilidad del motor y la oscuridad envolviendo todo a mi alrededor. Era mi momento de paz. Aquella noche, sin embargo,
Algo no se sentía bien desde el principio. Había tomado esa carretera muchas veces. Era una ruta conocida, el camino directo hacia la ciudad donde me esperaban. Pero esa noche, algo en el ambiente estaba fuera de lugar. La oscuridad parecía más densa, las estrellas no brillaban tanto y el aire dentro del coche se sentía más pesado. Revisé el reloj. Todo parecía en orden, pero esa incomodidad seguía creciendo. Encendí la radio, buscando compañía en alguna estación local, pero solo obtuve estática. Debe ser la señal, pensé, aunque eso nunca había pasado en este tramo antes. Aceleré un poco, esperando que esa sensación se disipara con el tiempo, pero cuanto más avanzaba, más extraño se volvía el camino. Conforme continuaba conduciendo, comencé a notar algo extraño. El paisaje no cambiaba. Era como si hubiera pasado por los mismos árboles, las mismas curvas, una y otra vez. Fruncí el ceño, tratando de recordar si siempre había sido así en esta carretera, pero algo en mi interior me decía que no. Pasaron otros 10 minutos, y los mismos postes de luz solitarios parecían aparecer en intervalos regulares. Revisé el GPS, pero no mostraba ninguna anormalidad. Según el mapa, estaba avanzando, pero la vista por el parabrisas me decía lo contrario. Aceleré, esperando romper lo que parecía ser un ciclo, pero todo permanecía igual. De repente, la radio, que hasta ahora solo había emitido estática, comenzó a hacer ruidos extraños. Al principio eran interferencias, pero luego algo más comenzó a mezclarse con el sonido. Murmullos, apenas audibles. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Intenté cambiar la estación, pero ninguna funcionaba. Todas emitían el mismo sonido distorsionado, como si algo o alguien estuviera tratando de comunicarse desde el otro lado. Mi respiración se aceleró. Algo no estaba bien en esa carretera, y no importaba cuánto condujera, parecía que nunca llegaría a ninguna parte. El camino seguía igual, nada cambiaba, y el miedo comenzaba a apoderarse de mí. Aceleré, intentando romper con la monotonía de ese ciclo interminable. Pero entonces lo vi. A lo lejos, justo en el horizonte, había algo que no debería estar allí. Sombras. Al principio pensé que era solo mi imaginación, pero cuanto más me acercaba, más claras se volvían. Eran figuras oscuras, indistintas, como si algo estuviera de pie en el medio de la carretera, esperándome. Apreté el volante con fuerza, mi corazón latiendo rápido. Decidí acelerar, tratando de alcanzarlas y ver de qué se trataba. Pero cuando estaba a punto de acercarme lo suficiente, desaparecieron. Frené de golpe, con el motor del coche rugiendo en el silencio de la noche. Miré a mi alrededor, buscando esas figuras, pero no había nada. Solo el camino vacío y la oscuridad que lo cubría todo. Sentí un nudo en el estómago, y cuando miré al retrovisor, las sombras aparecieron de nuevo, a la distancia, como si nunca me hubieran dejado. El sonido del radio se volvió más claro, pero no fue un alivio. Eran susurros, palabras que no entendía, y un miedo primitivo comenzó a crecer dentro de mí. La tensión en mi pecho era insoportable. Tenía que salir de esa carretera. Sin pensarlo 2 veces, giré el volante bruscamente y tomé una salida lateral que nunca antes había notado. Aceleré con fuerza, esperando que esa ruta me llevara a cualquier lugar diferente. Pero tras unos minutos, todo volvió a ser igual. Los mismos árboles, las mismas sombras a lo lejos. Cada vez que intentaba una nueva salida, de alguna manera terminaba en el mismo punto, como si la carretera me estuviera atrapando en un ciclo del que no podía escapar. El tanque de gasolina comenzaba a bajar y el sudor corría por mi frente mientras la desesperación se apoderaba de mí. El sonido en la radio había cambiado. Ya no eran solo murmullos, ahora eran gritos. Gritos que venían de alguna parte, pero no sabía de dónde. Intenté apagar la radio, pero el sonido seguía, como si estuviera dentro del coche, rodeándome. Las sombras en el horizonte se habían acercado y no parecían simples figuras.
Eran más grandes, más definidas, como si estuvieran esperando que cometiera un último error. Sentí que el tiempo se acababa, pero no tenía para dónde correr. Quando eu já estava quase sem gasolina e sem esperanças, a estrada finalmente mudou. À frente, vi as luzes de uma pequena cidade. Suspirei aliviado e dirigi em direção às luzes, desejando escapar daquele ciclo interminável. Estacionei o carro em uma rua tranquila e saí, tentando recuperar o fôlego. El sonido en la radio había cambiado. Ya no eran solo murmullos, ahora eran gritos. Gritos que venían de alguna parte, pero no sabía de dónde. Intenté apagar la radio, pero el sonido seguía, como si estuviera dentro del coche, rodeándome. Las sombras en el horizonte se habían acercado y no parecían simples figuras. Eran más grandes, más definidas, como si estuvieran esperando que cometiera un último error. Sentí que el tiempo se acababa, pero no tenía para dónde correr. Justo cuando casi me había quedado sin gasolina y sin esperanzas, el camino finalmente cambió. Más adelante vi las luces de un pequeño pueblo. Suspiré aliviado y conduje hacia las luces, queriendo escapar de este ciclo interminable. Aparqué el coche en una calle tranquila y salí, intentando recuperar el aliento. La ciudad parecía normal, casas sencillas, farolas iluminando suavemente las aceras y una brisa fría que cortaba el silencio. Pero al mirar más de cerca, algo no estaba bien. Las calles estaban desiertas, no había nadie alrededor. Y entonces los vi. Las sombras que había visto en el camino ahora estaban allí, en los portales de las casas, observando. Sus rostros vagos y deformes me seguían con la mirada. Sentí un frío intenso. Finalmente entendí que no había manera de salir del camino. Las sombras siempre están ahí, esperando. Conducía de noche por una carretera que conocía bien. Siempre me gustó viajar por la noche. Había menos tráfico y el silencio de la carretera desierta me permitía pensar. Esa noche, el clima era perfecto y el motor del coche funcionaba a la perfección. Todo parecía tranquilo hasta que vi algo inusual a la distancia. Era el peaje. Un peaje que nunca antes había visto en esa carretera. Las luces estaban encendidas, pero no se veía ningún coche por delante ni por detrás. El lugar parecía desierto y la sensación de soledad se intensificó a medida que me acercaba. Reduje la velocidad, esperando que el brazo de la barrera se levantara automáticamente, pero no sucedió. La cabina parecía vacía, aunque las luces del interior seguían encendidas. Algo no estaba bien. Miré a mi alrededor, pero no vi señales de vida. El aire se sentía pesado, como si algo estuviera a punto de suceder. Detuve el coche junto a la cabina del peaje, esperando que alguien apareciera, pero todo seguía en silencio. El brazo de la barrera permanecía abajo y ninguna señal indicaba qué hacer. Normalmente, un peaje así estaría automatizado, pero esa cabina parecía sacada de otra época, abandonada. Decidí salir del coche para investigar. Mientras me acercaba a la pequeña ventana, noté que estaba rota. El vidrio estaba agrietado y había una capa de polvo cubriendo la parte exterior de la cabina. Lo más extraño era que, a pesar de la apariencia de abandono, las luces dentro de la cabina brillaban con fuerza. De repente, escuché un sonido débil. Me incliné un poco para mirar dentro, y allí estaba, un pequeño radio sobre la mesa de la cabina, emitiendo estática. El sonido era bajo, pero constante, como si alguien hubiera dejado el aparato encendido hacía mucho tiempo. El ambiente era sofocante. Algo en el aire me hacía sentir observado. Iba a regresar al coche cuando la estática del radio se detuvo. Por un momento, el silencio fue absoluto, hasta que una voz débil salió del altavoz. Apenas audible, pero claro como el agua, el radio susurró mi nombre. El pánico me invadió de inmediato. Sentir que algo o alguien sabía mi nombre en un lugar tan desolado me paralizó por un segundo.
Miré la cabina, esperando ver a alguien dentro, pero estaba completamente vacía. La radio, sin embargo, seguía emitiendo su siniestro susurro. Corrí de vuelta al coche y cerré la puerta de golpe, respirando con dificultad. Intenté calmarme, diciendo a mí mismo que todo era una coincidencia, pero algo en el ambiente seguía mal. Giré la llave en el encendido y el coche rugió a la vida, pero el brazo de la barrera seguía bloqueando mi camino. No había forma de pasar. De repente, el radio del coche, que había estado apagado, se encendió solo. El mismo susurro que escuché en la cabina ahora salía de los altavoces del coche. Mi nombre, repetido una y otra vez, cada vez más fuerte. Apagué la radio, pero el sonido no desaparecía. Intenté mover el coche esperando que la barrera se levantara, pero estaba atrapado. Empecé a sentir que algo se movía a mi alrededor, como si no estuviera solo. Mi respiración se aceleró y supe que, de alguna manera, estaba siendo observado. A través del parabrisas vi algo que me heló la sangre. En la cabina del peaje, donde antes no había nadie, una figura oscura estaba de pie, mirando directamente hacia mí. Al principio pensé que era solo una ilusión, pero cuando parpadeé, la figura seguía allí. Era alta, delgada, y su rostro estaba cubierto por sombras, pero sentía su mirada clavada en mí. El miedo me invadió por completo. Giré la llave del coche, intentando acelerar y forzar la barrera, pero el motor de repente se apagó. Golpeé el volante con desesperación, mientras la figura comenzaba a moverse. Lenta, pero decidida, salió de la cabina, caminando en mi dirección. Intenté arrancar el coche de nuevo, pero el motor no respondía. Mi corazón latía con fuerza y mis manos temblaban mientras observaba cómo la figura se acercaba cada vez más. Podía ver su silueta claramente ahora, una sombra sin rostro que parecía desvanecerse y materializarse con cada paso. Estaba atrapado. No había forma de escapar. Sentí un frío intenso dentro del coche y por un momento pensé que todo terminaría allí. La figura estaba casi al lado del coche y yo no podía hacer nada. Completamente desesperado, giré la llave por última vez y el auto finalmente respondió. El motor rugió y pisé el acelerador, rompiendo la barrera del peaje con estrépito. El sonido del brazo de metal rompiéndose estaba detrás de mí, pero no me atreví a mirar por el espejo retrovisor. Mi respiración era pesada y mi corazón latía fuera de control. Mis manos todavía temblaban sobre el volante mientras aceleraba por el camino oscuro, tratando de alejarme lo más posible de ese lugar. El camino parecía interminable, pero finalmente la sensación de peligro inminente comenzó a disiparse. Después de unos minutos, miré brevemente por el espejo retrovisor. La figura había desaparecido. Todo parecía tranquilo otra vez, pero la sensación de que algo había cambiado en mí no desapareció. Sabía que, de alguna manera, ese peaje solitario había dejado en mí una marca que nunca desaparecería. Conducir un autobús de noche siempre había sido mi parte favorita del trabajo. Las carreteras vacías, el sonido rítmico del motor y el silencio de la ciudad dormida me daban una paz que rara vez encontraba durante el día. Esa noche, sin embargo, había algo diferente en el aire. El cielo estaba encapotado, sin una sola estrella a la vista, y la luna, apenas visible, parecía escondida detrás de nubes gruesas. El reloj marcaba la medianoche y yo iba por mi última ruta del día. El trayecto siempre era el mismo, una carretera desierta que conectaba las afueras con el centro de la ciudad. Pero conforme avanzaba, noté que no había ni un solo coche en la carretera. Parecía que el mundo se había detenido. Apreté el volante un poco más fuerte, sintiendo una leve incomodidad que no lograba explicar. Algo en esa noche no estaba bien, y no podía dejar de pensar en ello. Conforme continuaba conduciendo por esa carretera desierta, vi algo a lo lejos. Una figura, de pie junto a la carretera, levantando una mano como si pidiera que me detuviera.
A medida que me acercaba, la figura se hizo más clara. Era un hombre vestido con ropa oscura, parado en un tramo sin ninguna parada de autobús oficial. No había ningún coche cerca y tampoco parecía que hubiera venido caminando. Parecía fuera de lugar. Frené el autobús, abriendo la puerta sin pensar mucho. El hombre subió lentamente sin decir una palabra. Su rostro estaba parcialmente oculto por la sombra de su gorra y no hizo contacto visual en ningún momento. Caminó directamente hacia la parte trasera del autobús y se sentó en la última fila, lo más lejos posible. «Buenas noches», murmuré, pero no obtuve respuesta. Me encogí de hombros, tal vez estaba cansado o simplemente no quería hablar. Arranqué el autobús nuevamente, pero no pude evitar mirar por el espejo retrovisor de vez en cuando. Algo en su presencia me inquietaba. Había algo extraño en la forma en que se sentaba, inmóvil, como si estuviera observando algo o a alguien. El silencio dentro del autobús se hacía cada vez más pesado. El motor ronroneaba suavemente, pero mis pensamientos estaban inquietos. No podía dejar de mirar el espejo retrovisor, esperando ver al pasajero sentado tranquilamente al final. Sin embargo, cuando lo miré de nuevo, mi corazón dio un vuelco. El hombre ya no estaba sentado, ahora estaba de pie, en el pasillo, cerca de la puerta trasera. Su figura se mantenía inmóvil, como si estuviera esperando algo o a alguien. Frené un poco, tratando de mantener la calma, y me giré para mirar directamente hacia la parte trasera del autobús. No había nadie. Mi estómago se revolvió y una sensación de frío recorrió mi espalda. Volví a mirar el espejo retrovisor, pero el hombre ya no estaba allí. Todo parecía normal, como si nunca hubiera subido. Tragué saliva y traté de concentrarme en la carretera, pero la inquietud no me dejaba. Algo no estaba bien. Encendí las luces del interior del autobús, esperando ver algún rastro de él, pero el vehículo estaba vacío, o al menos eso quería creer. Pero, en el fondo, sabía que no estaba solo. El autobús sentía más frío a cada kilómetro que avanzaba. El sonido rítmico del motor, que antes resultaba reconfortante, ahora parecía resonar con un tono diferente, más bajo, más pesado. Miré nuevamente por el espejo retrovisor, tratando de convencerme de que estaba solo, pero esa sensación de ser observado persistía. El aire del interior era más denso, como si algo invisible estuviera llenando el espacio. De repente escuché un sonido. Primero, un suave susurro, como el viento que pasa a través de las ventanas, pero las ventanas estaban cerradas. Ese sonido aumentó, convirtiéndose en palabras inconexas, como si alguien murmurara dentro del autobús. Mi corazón se aceleró. Las luces del tablero parpadearon y las sombras en las esquinas del autobús parecieron moverse. No fue posible. Parpadeé varias veces, tratando de deshacerme de la sensación de que algo se acercaba, pero las sombras estaban allí, arrastrándose por las esquinas. La presencia era innegable ahora. Un frío sobrenatural se apoderó del ambiente y ya no podía ignorarlo. Los susurros se hicieron más fuertes y supe sin lugar a dudas que el pasajero que creía ver todavía estaba allí. Y no estaba solo. Finalmente vi a lo lejos el destino, la terminal de autobuses. Aceleré lo más que pude, deseando que el viaje terminara. Al llegar, detuve el autobús y respiré hondo, tratando de recomponerme. Las luces de la terminal iluminaron el área y la comodidad de la normalidad regresó por un breve momento. Abrí las puertas, esperando que saliera el pasajero. Miré por el espejo retrovisor, pero no había nadie. El autobús estaba completamente vacío. Mi corazón todavía latía con fuerza en mi pecho mientras me levantaba y miraba los asientos vacíos. El hombre, las sombras, los susurros, todo había desaparecido. Quería creer que todo era solo una ilusión, una pesadilla provocada por el cansancio. Pero cuando cerré las puertas y apagué el motor, volví a sentir el frío. Algo sucedió en ese viaje y supe que no estaba solo.
Nunca he estado. Conducir un taxi de noche siempre había sido algo monótono. Las calles desiertas, el silencio opresivo y las pocas personas que necesitaban un viaje a esas horas eran, en su mayoría, silenciosas. Esa noche no era diferente, o al menos eso creía hasta que vi algo a lo lejos. Una figura solitaria estaba de pie al borde de la carretera, en una zona donde rara vez recogía a alguien. Me acerqué despacio, preguntándome qué haría alguien allí a esas horas. La figura levantó la mano, señalando que quería que me detuviera. Relajé el pie en el acelerador y me detuve junto a la persona. El pasajero, un hombre alto y delgado, vestido con un abrigo oscuro, se acercó lentamente. Abrí la puerta sin pensarlo mucho, asumiendo que solo quería llegar a casa. Sin embargo, había algo en el ambiente que me hizo sentir incómodo. Algo en esa noche parecía fuera de lugar. El hombre subió al taxi sin decir una palabra, cerrando la puerta con suavidad. Se acomodó en el asiento trasero y durante un momento me observó por el espejo retrovisor. Su mirada era fría, distante, y su rostro estaba en parte oculto por el sombrero de ala ancha que llevaba. Algo en su aspecto me resultaba extraño, como si sus ropas pertenecieran a otra época. ¿A dónde lo llevo?, pregunté, rompiendo el incómodo silencio. El hombre tardó unos segundos antes de responder con voz baja y ronca: al final de esta carretera, hacia el cementerio viejo. Sentí un leve escalofrío al oír esas palabras, pero traté de no darle importancia. Los cementerios a veces eran el destino de personas que querían visitar tumbas de familiares o amigos fallecidos. No era la primera vez que llevaba a alguien allí. Intenté iniciar una conversación para aliviar la tensión. ¿Es usted de por aquí?, pregunté. Su respuesta fue breve. Hace tiempo que no vengo por estos lugares. Su tono seco y distante me hizo desistir de hablar más. Mientras conducía, el silencio dentro del taxi se hacía cada vez más pesado y el aire parecía volverse más frío. A medida que avanzaba por la carretera, comencé a notar que el camino se volvía más solitario. Las luces de la ciudad ya habían quedado atrás y ahora solo quedaba la oscuridad envolvente. Las farolas se volvían menos frecuentes y el asfalto parecía alargarse indefinidamente. Miré por el retrovisor de vez en cuando y el pasajero seguía inmóvil, con la mirada fija en algún punto más allá del vidrio. El destino que me había dado era un viejo cementerio que, según recordaba, estaba a solo unos minutos de donde estábamos. Sin embargo, el trayecto comenzaba a sentirse mucho más largo de lo que debería. No había desvíos, pero cuanto más conducía, más desierta se volvía la carretera, como si estuviéramos entrando en un lugar apartado de todo. El silencio en el taxi era insoportable. Sentía la necesidad de romperlo, de decir algo, pero cada vez que abría la boca, algo me detenía. Era como si el aire dentro del coche se hubiera vuelto más pesado, más difícil de respirar. Mientras el paisaje se volvía más sombrío, una inquietante sensación se instaló en mi pecho. Algo en esa carretera no estaba bien, y comenzaba a arrepentirme de haber recogido a aquel hombre. El camino parecía interminable, y con cada kilómetro recorrido la oscuridad se hacía más espesa. Decidí mirar nuevamente por el espejo retrovisor para ver cómo estaba el pasajero, y entonces mi corazón se detuvo por un segundo. El asiento trasero estaba vacío. Rápidamente me giré para mirar el asiento trasero, esperando ver al hombre sentado allí, pero simplemente ya no estaba en el auto. El aire dentro del taxi se volvió helado y una sensación de pánico se apoderó de mí. ¿Cómo pudo haber desaparecido? El auto no se había detenido y no había escuchado ninguna puerta abrirse. Miré el camino frente a mí, tratando de mantener el control, pero el miedo ya se estaba apoderando de mí. Mis manos temblaban sobre el volante, mientras la adrenalina recorría mi cuerpo. Aceleré, esperando llegar pronto a mi destino y poner fin a esa pesadilla, pero algo andaba mal. La radio del coche, que estaba apagada, empezó a emitir un leve zumbido, y entonces escuché una voz familiar.
Era el mismo tono bajo y ronco del hombre que había desaparecido. «Estás más cerca de lo que crees», susurró. Mi cuerpo se congeló. Ya no había ninguna duda. Estaba en peligro. Aceleré todo lo que pude, queriendo terminar esa extraña noche. Finalmente vi la puerta del antiguo cementerio. Detuve el taxi, sintiendo un alivio temporal, pero la sensación de que algo terrible estaba por suceder no desapareció. Salí del auto, tratando de recuperar el aliento, y miré a mi alrededor. El cementerio estaba vacío, como debía estar a esa hora. Pero mientras me acercaba a las puertas oxidadas, mis ojos captaron algo que me dejó helado por completo. En una de las lápidas, bajo la tenue luz de la luna, estaba grabado el nombre del pasajero que había llevado. Mi corazón se aceleró y sentí que el pánico regresaba. Miré a mi alrededor y allí, a lo lejos, vi la silueta del hombre. Él estaba quieto, mirándome, inmóvil. No sabía cómo, pero de alguna manera había llevado a un pasajero que nunca debería haber estado allí. Conducía por una carretera desierta, solo yo y el interminable zumbido del motor. Las luces del camión apenas iluminaban el asfalto mojado, que parecía estirarse para siempre bajo mis ruedas. El cansancio me pesaba en los párpados, pero me obligaba a seguir adelante. Las horas en la carretera parecían fusionarse en un solo instante interminable. Estaba a punto de cambiar la emisora del radio para ahuyentar un poco la monotonía, cuando de repente la estática desapareció. En su lugar, una voz suave, casi un susurro, resonó en la cabina. «Yo sé lo que hiciste, João». El miedo me golpeó como un latigazo. Sentí que el corazón me daba un vuelco y mis manos se aferraron con fuerza al volante. Mis ojos escanearon la oscuridad adelante, buscando una explicación lógica, pero no había ninguna. La voz venía del radio, eso era claro, y lo más perturbador, había dicho mi nombre, con una calma inquietante, como si conociera cada rincón oscuro de mi alma. Intenté ignorar lo que acababa de escuchar. Tal vez era una interferencia, algún programa de radio raro que coincidió con mi nombre, pensé, pero no podía engañarme. Esa voz no era una coincidencia, y cada segundo que pasaba hacía que el aire en la cabina se sintiera más pesado, más opresivo. La voz volvió a sonar, esta vez más clara, era como si hablara directamente a mi mente. «¿Recuerdas aquella noche, João?» Sentí un escalofrío recorrerme la columna. Sabía exactamente de qué noche estaba hablando, aunque había pasado años tratando de borrarla de mi memoria. Apreté los dientes. Mis manos sudaban en el volante. El accidente. Aquella tragedia que había marcado mi vida y que me esforzaba por olvidar, pero que nunca desaparecía del todo. Traté de apagar el radio, pero el botón no respondía. Giré la perilla una y otra vez, pero la voz seguía allí, como si el aparato ya no estuviera bajo mi control. «Pensaste que podías escapar de eso, ¿verdad?» Mi pecho se oprimió y una mezcla de rabia y terror empezó a invadirme. El pasado que tanto me esforcé por sepultar estaba ahora saliendo a la superficie, más vivo que nunca. El miedo me hizo pisar el acelerador, como si al aumentar la velocidad pudiera escapar de esa voz. Las luces del camión iluminaban la carretera frente a mí, pero la oscuridad parecía volverse más densa, más envolvente. La radio seguía emitiendo un leve susurro, como si se burlara de mí. A pesar de todo, no podía detenerme, solo quería dejarlo atrás. Fue entonces cuando noté algo raro. Pasé por una señal de kilómetro que marcaba 30. No pensé mucho en ello al principio, pero unos minutos después, allí estaba de nuevo, 30. Mis manos se tensaron en el volante. Era imposible que hubiera vuelto al mismo lugar. No había tomado ningún desvío, ni siquiera una curva pronunciada. Pasaron otros 5 minutos y la misma señal de kilómetro apareció una vez más. 30. Era como si estuviera atrapado en un bucle interminable.
Mis pensamientos se agolpaban, tratando de encontrar una explicación lógica. ¿Estaba soñando? Era el cansancio. Las voces en la radio se convirtieron en gritos distantes, como ecos que resonaban en algún lugar lejano de mi mente. No podía entender lo que decían, pero cada palabra me llenaba de un terror inexplicable. El aire en la cabina se volvió sofocante y mi respiración comenzó a acelerarse. Algo en lo profundo de mi ser me decía que ya no estaba solo en esta carretera. Aceleré un poco más, con la esperanza de que la carretera me llevara a algún lugar conocido, pero la sensación de estar atrapado persistía. Las señales seguían repitiéndose y el miedo comenzaba a apoderarse de cada rincón de mi mente. Fue entonces cuando la vi. Allí, en medio de la carretera, una figura solitaria se erguía de espaldas a mí. Parecía una persona, inmóvil, con los hombros caídos. Frené de golpe, el camión chirrió bajo la presión y mis manos se aferraron al volante con fuerza, intentando controlar la situación. El sudor me corría por la frente mientras miraba fijamente la figura, sin atreverse a moverse. ¿Era alguien necesitando ayuda? ¿O solo una ilusión creada por el cansancio? Algo en mi interior me decía que no bajara del camión, pero mis pies ya estaban en movimiento antes de que pudiera detenerme. La curiosidad y el pánico me impulsaron a salir, dejando el motor rugiendo detrás de mí. Me acerqué lentamente, con cada paso sintiendo que el aire se volvía más denso, como si el mismo ambiente se resistiera a mi avance. Entonces lo noté. Aquella figura no era desconocida. Había algo perturbadoramente familiar en su silueta. A medida que me acercaba, la figura comenzó a girar lentamente. Mi corazón latía con fuerza. Cada pulsación resonaba en mis oídos. Cuando finalmente vi su rostro, el terror me golpeó como una ola helada. Era ella, la misma persona del accidente, la que había intentado borrar de mi memoria durante todos estos años. Su piel pálida brillaba bajo las luces del camión y sus ojos, vacíos y oscuros, parecían atravesarme. Retrocedí de inmediato, tropezando con mis propios pies, pero su mirada seguía clavada en mí. Sentí que mis piernas se debilitaban. El pánico me envolvía. Intenté correr hacia el camión, pero era como si mis movimientos estuvieran siendo frenados, como si el mismo aire me sujetara. La voz en la radio, que hasta ahora había sido un susurro constante, se convirtió en un grito agudo. Era la misma voz que antes me había hablado en tono calmado, pero ahora escupía palabras llenas de ira y acusación. Nunca pediste perdón, Juan. Nunca enfrentaste lo que hiciste. La figura avanzaba hacia mí con movimientos lentos pero decididos. Sentí su presencia opresiva, como si cada paso que daba drenara la vida de mi cuerpo. Intenté gritar, pero mi garganta estaba seca, incapaz de emitir sonido alguno. La culpa que había enterrado profundamente estaba ahora ahí, frente a mí, en forma de aquella figura espectral. Cuando abrí los ojos, no estaba en la carretera. El camión estaba estacionado en lo que parecía ser un viejo y solitario puesto de gasolina. ¿Cómo había llegado allí? No recordaba haber conducido hasta ese lugar. Mi cuerpo estaba entumecido y sentía un leve zumbido en los oídos, como si todo lo ocurrido hubiera sido un sueño extraño o una pesadilla. Me bajé del camión con pasos torpes, intentando entender qué estaba sucediendo. El lugar estaba vacío, salvo por un camión estacionado en la distancia. Me froté los ojos, todavía intentando aclarar la mente, cuando vi a un hombre al lado de aquel otro camión. Al principio me sentí aliviado de no estar solo. Levanté la mano, llamándolo. El hombre se giró lentamente hacia mí, y algo en su forma de moverse me resultó inquietante. Cuando se acercó lo suficiente, mis piernas casi cedieron bajo mi propio peso. El hombre tenía mi rostro. Era yo. Me quedé helado, incapaz de moverme. Él sonrió de una manera que me hizo estremecer. Era una versión de mí, pero con una oscuridad en los ojos que me hizo saber, en ese instante, que nunca escaparía de lo que había hecho. Ahora somos dos en la carretera, Joan. El aire se volvió espeso, casi irrespirable.
Sabía, sin que él dijera más, que estaba atrapado en un ciclo del que jamás podría salir. Si te gustó el video, no olvides comentar y dejar un me gusta. Hay otras historias en tu pantalla que te pondrán la piel de gallina. Hasta pronto.